Hola, ya estoy como cansada de saludar en todos los videos, pero bueno. En este video vamos a repasar el texto de Lobato, que habla sobre todo del rol de las mujeres durante toda esta discusión de la cuestión social y los movimientos obreros, ¿no? La autora plantea de alguna manera que en Argentina, más o menos a fines del siglo XIX, fueron cobrando fuerza muchos discursos políticos y sociales que básicamente hicieron de la mujer el soporte fundamental para poder hablar de una nación moderna. ¿Por qué? Porque se centraba, digamos, en esta discusión a la familia como una base fundamental y natural de un orden moral colectivo, y porque dentro de la familia la mujer aparecía como la responsable de cuidar, de preservar y de mejorar también las condiciones materiales, físicas y psíquicas de su familia para poder hacerlo, digamos, de toda la comunidad. Entonces, para lograr esto, básicamente la mujer lo que tenía que hacer era permanecer en el seno del hogar, y sin embargo, a pesar, ¿no?, de esta lógica de la época, sobre todo las mujeres de las clases trabajadoras tenían que trabajar para poder vivir, para poder sostener económicamente a su familia. Esta discusión, esta contradicción de alguna manera de que la mujer debía quedarse en el hogar, pero había muchas mujeres que tenían que incorporarse en los mercados formales de trabajo para poder sostener a su familia, genera un montón de discusiones porque se empieza a dar dentro del mercado laboral un ingreso masivo de mujeres que incluso muchas veces fue cuestionado y visto de manera negativa por otras mujeres que creían básicamente, tanto mujeres como muchos hombres también, ¿no?, que este ingreso al mercado laboral traía de alguna manera efectos que iban a ser perturbadores, disgregadores y degeneradores también de lo que es la vida familiar y la vida social. Entonces, con esta teoría, ¿no?, con esta base, lo que se empieza a pensar es cómo evitar los efectos negativos de que la mujer ingrese al mercado laboral. Entonces, a partir de ahí se empiezan a diseñar diferentes políticas públicas que están basadas en criterios y presupuestos, sobre todo sobre lo que es la división del trabajo, el poder y la responsabilidad entre hombres y mujeres. Y la idea central, básicamente, que tiene la autora en este capítulo es poder dejar ver que hay dos fenómenos que están estrechamente asociados con todo este análisis, que tiene que ver, por un lado, la legislación protectora de esa época y, por otro lado, la configuración de un lenguaje laboral que tenía fuertes marcas en cuestiones de género con respecto a esta legislación protectora, ¿no? Ella plantea que la preocupación por una mujer trabajadora fue un paso importante en la creación, digamos, de políticas estatales que empezaron a tener un doble sentido. Por un lado, la protección de los más débiles, que entre los más débiles podemos englobar tanto a mujeres como niños, que básicamente esta protección intentaba de alguna manera mitigar las diferencias respecto al papel de los trabajadores en la política y también en la sociedad. Y la protección de las mujeres de alguna forma cruzaba las barreras respecto a las clases sociales, a, digamos, la cuestión de género y también a las cuestiones ideológicas. Básicamente los trabajadores, por ejemplo, organizados, reclamaban la protección de las mujeres desde 1890. Y después, por otro lado, otra cuestión importante a tener en cuenta es la protección de la pobre madre obrera, así lo pone la autora, que básicamente se puede incluir en un tópico mucho más general a lo que sería la cuestión de la mujer en la época, pero que ambas cuestiones se convirtieron en un problema de interés político, porque por un lado la integración de mujeres al mercado laboral era de un número bastante grande, y esto generó, por lo menos para la autora, dos líneas de conflicto en cuanto a la experiencia, ¿no? Por un lado, una de las líneas estaba asociada a la posibilidad de poder reconciliar el trabajo remunerado con las actividades laborales no remuneradas dentro del hogar para las mujeres,
Y por otro lado, otra línea que en realidad estaba relacionada a que las condiciones de trabajo para las mujeres eran muy difíciles y que en muchos aspectos también eran comunes a la de los compañeros varones de trabajo de ellas. Entonces, frente a la fuerte presencia de mujeres en las fábricas y también en los talleres, diversos sujetos y actores políticos comenzaron de alguna manera a preocuparse por la situación de la mujer obrera en particular, buscando aportar determinadas y distintas soluciones para generar de alguna manera un campo de representación también dentro de lo que eran las mujeres trabajadoras. Siguiendo con toda esta línea, a partir de 1880 más o menos se comienza a ver que las condiciones de trabajo y relaciones entre las mujeres obreras y sus patrones también comenzaron a salir de la esfera de lo privado y empezaron a ocupar lugar en la escena pública, a tal punto de que las mujeres muchas veces terminaron protagonizando huelgas para llamar la atención de la prensa, por ejemplo, en donde los conflictos y la conformación de las primeras organizaciones obreras fueron dando lugar a generar mucha más visibilidad con respecto a las problemáticas en el ámbito laboral para las mujeres, lo cual llevó de alguna manera a pensar en la necesidad de poder establecer un marco legal que sea adecuado, que pueda regular la presencia de las mujeres en el mundo laboral formal. Paralelo a esto existía lo que es el Comité Internacional Obrero, que a partir de 1890, por ejemplo, reclamó la prohibición del trabajo remunerado femenino y que desde entonces, a pesar de que tuvo variaciones a lo largo del tiempo, este fue un tema central en las demandas de las organizaciones obreras. El argumento para la prohibición era que el trabajo remunerado y todas las condiciones podían dañar de alguna manera el organismo femenino, y para poder controlar su amenaza, o sea, la amenaza del daño al organismo femenino, era necesario prohibirlo, básicamente. Las prohibiciones entonces empiezan a ser también parte de las propuestas de reglamentación y estaban de alguna manera expresadas en lo que son las limitaciones de la jornada laboral, junto con, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo nocturno, etcétera. Y que existe, digamos, en este contexto la presencia de tres tópicos fuertes de reclamos respecto al mismo tema. Por un lado, como decía al principio, la prohibición del trabajo extra doméstico para las mujeres. Después, otra de las líneas era la consigna de igual trabajo, igual salario, para evitar las competencias entre los compañeros y trabajadores. Y la última era lograr una reglamentación del trabajo femenino. Como bien explicábamos también en el otro texto, había partidos políticos, había organizaciones sindicales que también tenían injerencia con respecto a los debates públicos y políticos de esa época. Uno, por ejemplo, de ellos era el socialismo, que presentaron un proyecto de ley que fue presentado por Alfredo Palacios en ese entonces, en 1907, y que ellos lo que consideraban era que todos los ciudadanos nacían libres e iguales y que en realidad esas condiciones de libres e iguales no debían excluir a las mujeres. Incluso ellos también en sus luchas involucraban lo que era el sufragio femenino, entendiendo así como que la universalidad en realidad necesariamente tenía que incluir a las mujeres. El radicalismo tenía una propuesta en ese momento considerada radical, que planteaba que era necesaria la igualdad política, civil y social entre hombres y mujeres, incluyendo también en esa igualdad el derecho a trabajar y a realizar cualquier tipo de actividad lícita por parte de la mujer y también de poder expresarse libremente. Acá, digamos, teniendo en cuenta todo esto, el socialismo aportó de alguna manera a establecer algún tipo de legislación que pudiera proteger tanto a las mujeres trabajadoras como a las trabajadoras madres. Tenían, por ejemplo, el periódico La Vanguardista, que se conformó en 1894 y que de alguna manera informaba todo lo que iba pasando en diferentes países del mundo con respecto, por ejemplo, a la discusión salarial y también a la prostitución, que era un tema relacionado, digamos, con las mujeres estrechamente y con las condiciones a las que las mujeres también eran sometidas.
y que de alguna manera en sus páginas, o sea, estos periódicos sirvieron para difundir todo este tipo de ideas, y que en sus páginas hablaban y reconocían a la mujer trabajadora como el ser más humillado y también más explotado dentro de lo que era el sistema capitalista, porque estaba sometida, como por ser mujer, a todo tipo de atropellos y violaciones por parte de sus patrones y también sus capataces. En 1903 empiezan mujeres militantes, socialistas también, a conformar una nueva organización que tiene sede en la ciudad de Barracas, que está en Buenos Aires, que es la Unión Gremial Femenina, y que realiza una intensa campaña en ese momento a favor de la reglamentación del trabajo femenino. Esta unión gremial femenina no queda al margen de todos los problemas que existían, y también fue conmovida por un montón de divisiones internas, además de que no fue acompañada por la amplia adhesión de las asociaciones obreras de ese momento. Entonces se termina disolviendo. En 1907, después de un año de investigaciones intensas por parte de Gabriela Laperrière, que era una militante socialista, y que investigó sobre las condiciones de trabajo en mujeres y niños en la ciudad de Buenos Aires, se presenta un proyecto de ley del socialismo que fue presentado por Alfredo Palacios en ese momento, y que fue aprobado después de largas discusiones en el Congreso con algunas modificaciones, pero que permitía de alguna manera poder reglamentar el trabajo de mujeres y de niños. Esta ley, por ejemplo, contemplaba un día semanal de descanso, la prohibición del trabajo nocturno, que era algo que se venía discutiendo, una jornada de 8 horas, entre otras cosas. Se dio también, por ejemplo, con esta ley, la instalación de salas lactantes para que las mujeres puedan amamantar a sus hijos, que también las mujeres no sean sometidas a trabajos que puedan dañar su integridad física o su integridad moral, que sean dirigidas incluso por alguien de su mismo sexo, entre otras cosas, como para poder evitar los atropellos de los hombres hacia las mujeres dentro del marco del trabajo. Otra militante socialista también reconocida de la época es Carolina Musili, que básicamente ella aporta mucho en la revista La Vanguardista sobre las condiciones de trabajo, o sea, ella empieza a escribir sobre eso en la revista y a partir de ahí se empieza a difundir sobre las condiciones de trabajo que tenían las mujeres. Y sostiene ella en sus escritos que las mujeres teníamos una doble subordinación como trabajadoras. Que por un lado éramos subordinadas como trabajadoras, pero también, además de como trabajadoras, éramos subordinadas como mujeres. Ella señala, aparte acá, que es algo interesante, que sus compañeros hombres trabajadores también tenían una responsabilidad específica en esto, porque no debían ser indiferentes frente a la organización sindical femenina. En este sentido, como la prensa femenina y socialista tuvo un rol importante, pudiendo generar una divulgación del tema en un eje que fue principal para ese momento, y lo que la autora plantea es que es importante destacar la fuerte presencia de la militancia socialista, más allá de las cuestiones de género, respecto a la discusión sobre las mujeres trabajadoras, ¿no? Durante toda esa época. Después, otra de las corrientes políticas que también disputa un poco de sentido en esta época son los anarquistas, en donde también el tema de la liberación de la mujer y su condición fue bastante central en su práctica discursiva, y que incluso lo interpeló al partido desde diferentes direcciones. Ellos, por un lado, querían modificar la sociedad de una manera radical, buscaban interpelar a la mujer como tal, poniendo de alguna manera en discusión el tema de la familia, el matrimonio, el amor libre, la sexualidad de la mujer. Por otro lado, también instó a la mujer a luchar contra la explotación a la que era sometida como persona y como individuo dentro del sistema capitalista, buscando que se sumen a la revolución social, ¿no?, que el anarquismo proponía. En 1895, Ana María Mozzoni, que fue una de las reconocidas voceras de las ideas anarquistas en nuestro país,
difundió esta idea sobre la igualdad desde el anarquismo de los sexos y describió un poco las condiciones serviles a las que era sometida la mujer. La Protesta fue el diario como la vanguardista para el socialismo que al anarquismo le sirvió para publicar una gran cantidad de números sobre el papel de la mujer en el proceso de liberación social del que ellos hablaban. Y acá se publicaban un montón de artículos que hablaban sobre todas las condiciones a las que la mujer estaba expuesta básicamente durante toda su vida. De hecho, Ana María Mozzoni, una de las frases que la autora las retoma, que sostienen que era muy fuerte, era que las mujeres eran esclavas toda su vida. Eran esclavas como solteras, cuando estaban casadas y cuando eran viudas, porque cuando no eran esclavas del padre, eran esclavas del marido o del burgués. Entonces, Soledad Gustavo, que fue quien también difundió estas ideas, las difundió bajo un título que se llamaba A las proletarias y que buscaba llegar a las mujeres trabajadoras, planteando básicamente que la sociedad era enemiga de la mujer porque había sido la sociedad la que nos había puesto en ese lugar y nosotras entonces teníamos que destruirla. En ese sentido, los hombres dentro del anarquismo defendían a la educación como una herramienta, digamos, reparadora de todas las injusticias a las que las mujeres habíamos sido sometidas durante la historia, bajo una consigna que era no más nuestras esclavas, pero que de todas maneras no pensaban el problema de una manera uniforme y también muchas posturas dentro del anarquismo y sobre todo dentro de los hombres en el anarquismo terminaban siendo contrapuestas. Acá lo que plantea y comenta la autora es que los debates con respecto a estas posturas eran públicos y que, por ejemplo, las publicaba el diario La Protesta también. Y dice que, por ejemplo, había posturas que sostenían que era el hombre quien explotaba a la mujer y otras dentro del mismo anarquismo que en realidad sostenían que quien explotaba a la mujer era el sistema. También en esta discusión toma un rol importante los católicos, que básicamente ellos diseminan este lenguaje de la reforma social hablando de una doble batalla. Ellos por un lado plantean esta cuestión del liberalismo anticristiano y por otro lado estaban en contra de las corrientes anarquistas y socialistas, obviamente. Para ellos, digamos, los niños y las mujeres eran destinatarios de un discurso que era moral, que era familiar y que hablaba de la protección tanto de las mujeres como de los niños y también de una serie de medidas que de alguna manera buscaban proteger a los trabajadores en general, pero a las mujeres en particular en el marco de este sistema laboral, ¿no? A medida que los católicos comenzaron a desarrollar este tipo de acciones, se fueron constituyendo un montón de organizaciones católicas que estaban remediadas a poder, que estaban destinadas a poder remediar todos los problemas que acarreaba el trabajo para las clases populares y asegurar de alguna manera una mínima cuota de bienestar a las familias trabajadoras, ¿no? Esto implica que se desplegan en gran parte del territorio y que así constituyen también, aparte de una propuesta ideológica, una propuesta de acción social. Para los católicos era importante cuidar, proteger, educar moral y religiosamente a la mujer, porque todo esto era el pilar de todas sus prácticas, digamos, ¿no? Estaba mucho más ligada a la práctica del catolicismo, a todo lo que es la noción de caridad, que a la constitución moderna de ciudadanía, como por ejemplo lo planteaba el socialismo. El Estado en ese entonces también comienza a ocupar un rol fundamental porque comienza a promover el debate de algunas leyes que garanticen la protección de trabajadores, tanto hombres como mujeres y niños, buscando de alguna manera con estas leyes poder resolver todas las dificultades existentes en esta sociedad, ¿no? De ese momento. Básicamente ahí se actuó en sintonía, digamos, con aquellas cuestiones que parecían como las más preocupantes de la cuestión social y fuertemente con la presencia de las mujeres en el mundo laboral, porque de alguna manera buscaban conocer cuáles eran las condiciones en las que este trabajo se desenvolvía, creando instituciones que intervinieran directamente en esos conflictos.
En ese sentido, hay algunas investigaciones de Vialet Macé, que es un médico español, que en conjunto con las investigaciones de Gabriela Laperriere fueron analizadas por el Congreso en 1904, por ejemplo, y se presentó ahí un código de trabajo que tomaba los temas más consensuables, digamos, entre los funcionarios de gobierno, los socialistas y también los católicos. Se incluyó en este código de trabajo la jornada laboral de 8 horas, el descanso, por ejemplo, 20 días antes del parto y 40 días posteriores al parto para la mujer, con el derecho a percibir su salario. Se prohibía de nuevo el trabajo nocturno, las tareas insalubres para la mujer, la manipulación del trabajo por las mujeres casadas, entre un montón de otras cosas que, bueno, en esa época de alguna manera ponían la protección de la madre como base de todo el código de trabajo, ¿no? Este debate con respecto al rol de las mujeres no incluye en ningún momento los derechos políticos de las mujeres. Y tampoco prospera este código de trabajo, ya que a él se opusieron con un montón de distintos argumentos trabajadores organizados y también muchos empresarios, que con algunas modificaciones en 1907 se logró aprobar, pero no tal cual como se había presentado. En ese mismo año, o sea, en 1907, se crea el Departamento Nacional del Trabajo, que básicamente busca encauzar las relaciones conflictivas entre capital y trabajo en ese momento. Y desde este organismo el gobierno lo que comprende es que no podía seguir tratándose a los conflictos entre los agentes económicos y sociales como meros casos policiales, es decir, solamente reprimiendo las huelgas, sino que había que pensarlos con un diseño de propuestas que sean integradoras de todas las cuestiones que abarcaba esta problemática y que planteaban también las clases subalternas. Entonces, el diseño de políticas públicas y la organización de distintas instituciones que estuvieron relacionadas al mundo del trabajo estuvo en manos de varones, mientras que en manos de mujeres solamente quedaron aquellas tareas destinadas a la compensación o a la caridad. Digamos, se discutía el rol de la mujer y cuáles eran los problemas de la mujer, pero esas discusiones, quienes las garantizaban o quienes las protegían, eran hombres, no eran las propias mujeres. Aún a pesar de que las instituciones pensadas para regular y trabajar en estas discusiones tenían muchísima precariedad, se buscó acompañar desde ellas los distintos cambios que se fueron produciendo en el país en distintas dimensiones. Una de las dimensiones que produjo el cambio fue la búsqueda o la construcción de datos que sean adecuados para poder lograr un diagnóstico específico sobre cuáles eran las situaciones problemáticas que necesitaban una solución. Después, otra de las dimensiones, por ejemplo, fue conformar grupos de especialistas y también de profesionales que comiencen de alguna manera a integrarse en las instituciones para no solo poder hacer un diagnóstico, sino también poder pensar en intervenir. Y lo último, la última dimensión que también se tuvo en cuenta fue poder comparar la información que se recaudaba en nuestro país con información obtenida de otros países. De este modo, y a pesar de todas las dificultades que tenía el Departamento Nacional del Trabajo, se convierte en un espacio gubernamental que fue productor de información sobre todo el mundo laboral de la época, y que al mismo tiempo que se consolidó como tal, se transformó también en un espacio de intervención para muchos funcionarios y muchos técnicos de la época. El trabajo femenino como tal estuvo presente en todas las preocupaciones del Departamento Nacional de Trabajo desde su creación, pero recién en el año 1907 el Senado y la Cámara de Diputados pudieron aprobar en realidad la ley 5.291, que es una ley que consolidaba a la maternidad como la base de la legislación protectora. En ese momento el departamento sentó que si las leyes del trabajo eran una realidad, eran ellos como una institución los que debían velar porque se cumplan esas leyes por su aplicación, digamos, y realizar las tareas de control suficientes para que esto efectivamente suceda. Como solo desde el Departamento Nacional del Trabajo era imposible llevarlo a cabo, se empezó a pedir colaboración de otras instituciones públicas
también de asociaciones civiles y demás, sobre todo de las que estaban relacionadas a las mujeres. Aquí se produce otro problema totalmente distinto porque al querer involucrar a estas instituciones, las mismas empezaron a expresar un montón de dificultades para poder aportar al control de las legislaciones. Por ejemplo, hablaban de que no tenían los instrumentos para poder llevarlo a cabo, de que, por ejemplo, no tenían conocimiento con respecto a mecánica o higiene. También algunos hablaban de limitantes legislativos. Por ejemplo, que había mujeres que pedían trabajar por fuera de su horario laboral que marcaba la ley, entre un montón de estas cosas que llevó básicamente a pensar que era necesario estudiar para poder aplicar la ley y que ahí, entre otras cosas, entró en juego el trabajo a domicilio. ¿Por qué? Porque había muchas mujeres que en esa época realizaban trabajos a domicilio. Existía en ese entonces esta mirada del trabajo femenino como un trabajo complementario al trabajo del hombre. Entonces se hablaba de que en realidad lo necesario era poder mejorar las condiciones de trabajo de los hombres para que las mujeres no tuvieran que salir a trabajar. Acá se generó una idea de pobre madre, que básicamente es la clave para pensar este relato, que exponía no solamente los peligros y la precarización en las fábricas, sino también los problemas que se podían generar en los propios hogares si las mujeres no disponían del tiempo suficiente para hacerse cargo de todas las tareas domésticas y ocuparse de la crianza de sus hijos, como se decía en ese momento que la mujer debía hacer. Entonces, esto, por ejemplo, implicó que se incorporara a la preocupación la industria costurera. ¿Por qué? Porque en ese momento esta industria comprendía un montón de trabajadores, sobre todo mujeres, a las cuales se las condenaba a horas interminables de trabajo, digamos, a cambio de salarios que eran miserables, y que en ese momento también aparecían como imposibles de controlar. La sanción de la ley que pudiera controlar este trabajo tiene algunas modificaciones, pero se logra aprobar en 1918 y la misma se aprueba después de un montón de discusiones fuertes que de alguna manera buscaba esta ley poder atenuar la intermitencia de los trabajos. Es decir, decía que la intermitencia del trabajo generaba un montón de problemas económicos en la familia y decía que poder asegurar salarios dignos, ya que los salarios de los trabajadores domiciliares no podían considerarse complementarios porque aportaban también al sostén de la familia. Entonces, en ese sentido, el trabajo femenino lo que genera es un cruce de problemas, porque al mismo tiempo de que se genera la importancia de la reproducción cotidiana y generacional, se formulan un montón de normas que afianzan los roles de género diferenciados entre hombres y mujeres. Y desde el Departamento Nacional del Trabajo lo que se busca es hacer cumplir estas normas, incluso a pesar de que traía poder hacerlas cumplir un montón de dificultades. Entonces ponen de alguna manera su trabajo en el marco de la política en general, pero de la política pública en particular, porque se encontraban profundamente marcadas por las cuestiones de género, todas las políticas públicas que llevaba adelante el Departamento Nacional del Trabajo. Así que bueno, esto es todo, espero que les sirva.